Bien, tenemos el voltaje de PFC que cambia de 170 a 380 o 390 voltios. En nuestro circuito de la fuente principal, a través de un divisor de resistencias, llega una presencia del voltaje para decirle si tenemos o no el voltaje del PFC. A este terminal se le llama detector de PFC. Por otro lado, vamos a encontrar que a través de un switch y un optocoplador, sistema de control manda la orden de encendido para de la fuente de standby mandar 12 volts al VCC del integral y su conexión a tierra caliente en GND. Con ayuda del capacitor y la resistencia, este capacitor y esta resistencia son resistencias de trabajo y capacitor de trabajo de sintonía. R-tuning, C-tuning, y estos dos determinan la frecuencia de oscilación. Cuando recibe el VCC se va a formar una rampa en este capacitor. Esa rampa genera el primer pulso que va a excitar a los transistores. A este capacitor le llamamos arranque suave, soft start. Bien. Cuando ya generamos los pulsos, vamos a observar que los pulsos están en contrafase. Una condición es que el perfil de este pulso no coincida con el perfil del otro. Lo mismo aquí. ¿Por qué razón? Porque si coinciden, va a haber un instante en el que estos dos transistores conducen al mismo tiempo. Y si eso ocurriera, estaríamos colocando un corto desde tierra caliente hasta el positivo de PFC. Por ese motivo, hay un tiempo muerto o un retraso entre los perfiles de los pulsos. Deben de estar en contrafase. En el primer caso, el primer pulso aplica un positivo a este, a través de la línea que está identificada como voltaje de compuerta alto. Y en el otro, tenemos un bajo voltaje, y se llama voltaje de compuerta baja. Con un positivo aquí, este transistor conduce y se comporta como un switch cerrado. En esta línea roja lo vemos. Con un 0 aquí, este transistor no conduce y se comporta como un switch abierto. Y la cargamos positivo. ¿A cuánto? 390 volts. Ese positivo va a traer electrones que se llevan de tierra caliente y se carga negativa a la placa de abajo. En el siguiente pulso aquí cae a 0 volts. Con 0 volts este no conduce. Se apaga y se abre el switch. Aquí hay un voltaje positivo y este se polariza directo. En ese momento se cierra el switch y va a conducir una corriente desde tierra a través de la bobina del primario en sentido opuesto al anterior y va a descargar en la placa positiva del capacitor. Al ya no haber carga positiva aquí, los electrones retornan al común, descargando el capacitor. En resumen, este lo carga cuando tenemos el pulso 1 y este lo descarga cuando tenemos el pulso 2. ¿Sí se entiende? Se toma una muestra de la señal de salida y se realimenta al circuito para sincronización interna. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera un corto en los secundarios, se va a censar en esta resistencia. Es una resistencia de bajo valor de precisión de 0.22, 0.33, 0.56 ohms. Voltaje que es lo suficientemente grande para que a través de esta red se alimente la línea de OCP y se active la protección de sobrecorriente. El resultado interrumpe la salida de los pulsos de excitación a los dos modos, apagando la fuente. ¿Se entiende? Bien.
En los secundarios vamos a encontrar voltaje, tenemos rectificador, filtro con una bobina y un capacitor. Tomo una muestra de uno de ellos y lo meto a un regulador de precisión que funciona como un detector de error. Ese detector de error tiene cambios en la corriente de salida que hacen que este les brille más o brille menos. Esos cambios en la intensidad de corriente, producto de los cambios en el voltaje de salida, hacen que este transistor conduzca más o conduzca menos en el optoacoplador. Su resistencia interna aumenta o disminuye para darnos una realimentación. Con esta realimentación ajustamos el PWM, el ancho del pulso, el ciclo de trabajo. Los hacemos más anchos o menos anchos para obligarlos a que conduzcan por más o por menos tiempo. ¿Cuál es el resultado? Los voltajes se van a corregir en la salida. Si conducen por más tiempo, ¿qué va a pasar? Se satura más el núcleo e inducimos más voltaje. Si conducen por menos tiempo, el resultado es que la corriente es menos y los voltajes se reducen. De esta forma, esta es la misma red que usamos en una fuente PWM para ajustar el voltaje de salida. ¿Sí se entiende? Bien. Eso sería todo lo que vamos a ver.